Hoy es día de prueba. Y hoy es día de prueba porque, aunque ya probé el bloque de falda para hacer el vestido de mi amiga en Halloween, que al final no sé nada de ella, quiero probarlo con una tela mona y con algo que se pueda poner uno para salir a la calle. No tan negro, sino como un poco más chillón. Y como está muy de moda los retro y los años 70, por casualidad encontré esta tela maravillosa. Y yo en principio compré 1,5 metros porque iba a ser, pues no sé qué. Así que creo que para una falda va a quedar ideal. Para trazar nuestra falda acampanada nos guiamos de nuestro bloque trazando unas diagonales para que tenga vuelo. Empezamos uniendo los dos paneles traseros con la cremallera para coserlos después al delantero cara sobre cara. Las vistas se cosen primero entre ellas para después coserlas al derecho de la falda, añadiendo una costura interior para que se mantengan en su sitio y una exterior para que no se muevan. Y por último rematamos el bajo. Es una tela bastante ligera, es como un crepe de punto y va a ser una falda sencilla. Yo dejé mis pinzas señaladas y todo el rollo, pero va a ser una falda sencilla acampanada, de línea A. No demasiado acampanada, pero así con un corte retro guay. El panel delantero va a ser entero y detrás va a estar dividido en la mitad porque va la cremallera. La cremallera, esa es otra. Resulta que tengo cremalleras, pero no tengo una cremallera roja. Y aunque se podría poner, por ejemplo, una beige o una cremallera invisible blanca que tengo también tengo una negra, que esto tiene cositas negras, pero creo que negra queda medio mal. Sí que tengo una cremallera roja de 60 centímetros. Esta es de los restos del estanco de mi abuela. Y me apetece un montón usarla y me da pena cortarla. Entonces, creo que va a tener un toque muy guay si pongo la cremallera entera de arriba abajo, ¿no? Total, por probar. Así que creo que va a quedar chulo porque aunque no sea de las cremalleras que se abren, tipo chaqueta, creo que va a quedar divertido el toque de ver la cremallera entera ahí. Y otra cosa es casar el estampado. Evidentemente no creo que se pueda casar el estampado por los laterales porque una falda acampanada se abre, entonces va a quedar el estampado con un corte cejado. Pero detrás en la cremallera sí que quiero casarlo para que quede bien bonito, bien centrado. Y como es una falda sencilla que puedes hacer como en 1 hora o así, no le voy a poner cinturilla, pero para rematar esa parte superior sí que va a tener vistas. Lo que me gusta a mí, una vista. Ya están los paneles cortados. La parte de delante es fácil de cortar porque al ser un panel entero, pues lo cortas dejando el estampado donde quieras y ya está. Y a la hora de cortar la parte de atrás no utilicé el bloque como tal, sino que me guié ya de mi parte de adelante. Entonces la doblé a la mitad, la coloqué sobre el estampado y corté uno, dejando en la línea central 1 centímetro extra de margen de costura para la cremallera, centímetro y algo. Una vez tuve el primer panel trasero cortado, lo que hice fue copiarlo hacia el otro lado. Lo puse al revés sobre la tela, viendo el estampado donde casaba y corté exactamente lo mismo. Se desperdicia tela a la hora de casar los estampados. Este es el medio entre los dos traseros que tuve que desechar y esta es la parte que una vez doblada se supone que va a quedar casadito, en teoría. Y voy a empezar por ahí, voy a empezar por la parte de atrás colocando la cremallera y casando esto, que es lo que creo que va a llevar más ratillo. Como la cremallera no es invisible, voy a hacer el método este, que es coser una costura para después abrirla, colocarla en medio y coser la cremallera ahí. Por supuesto, con unos cachitos prueben primero antes de empezar a coser. Yo siempre lo hago para poder ver si la aguja que tengo va bien, si necesito otra, y tengo una aguja de tejidos medios.
Ya está la cremallera cosidita, da un poco de miedo abrir después esa primera costura porque por si rajas la tela, que ya me pasó hace unos años y casi me muero. Y ahora que ya tengo un panel entero trasero y uno delantero, voy a enfrentarlos para coser los laterales. Una cosa en la que tengo dudas, si alguien me puede ayudar, es que la falda acampanada es un triángulo muy pronunciado en las esquinas. Entonces, a mí personalmente, yo no sé si estoy descubriendo la pólvora, si no, si se hace, evidentemente. Bueno, en fin, que yo ahora y siempre desde hace tiempo llevo igualando el bajo. Es decir, que mido en el centro y esa medida la traslado y hago un pequeño círculo, hago una curvita para que todo mida lo mismo y no queden esos picos en los laterales. Sé que las faldas acampanadas se dejan así picudas, creo, cuando son minifaldas, pero a medida que bajan creo que queda como raro esos picos por los lados. Entonces yo lo igualo. Mi duda es, ¿esto se hace? ¿Esto no se hace? ¿Deja de ser falda acampanada y pasa a ser falda de vuelo? No tengo ni idea y no he encontrado explicación todavía. Entonces bueno, yo lo voy a igualar porque me parece que queda mejor, pero si alguien sabe... ¿En el caso de minifalda se igualaría o se deja así acampanada? La verdad es que es una tela, no es que sea gruesa, pero es densa, es bastante densa. Y me estaba costando que las costuras se asentaran. Una vez cosí frente con espalda, quedaba arrugado, quedaba abultado. No arrugado, sino como abultado. La costura, aunque le di plancha, no se asentaba. Y lo que decidí fue hacerle una costura de carga por encima, echando la costura interior, el exceso, hacia un lado. Las dos hacia el lado de atrás, los dos laterales. Y creo que quedó bastante bien. Queda bonito como adorno y es un remedio para que no se vea así con relieve, con bulto, que quede bien asentada. Y también cosí las vistas, que para coserlas simplemente cara sobre cara, para después poder coserlas a la falda, que es el siguiente paso. Una vez están las vistas cosidas y con su pespunte por dentro para que se peguen a la costura y se queden mejor asentadas, hay que darles un pespunte en las costuras laterales para que no se suban. Y eso hice, la verdad es que no se ve nada, quedan súper bien. Lo que pasa es que la tela es medio revellada, que decía mi abuela. Es decir, o sea, es como, yo la siento casi como si fuera, no un neopreno, pero tiene como esa textura espumosa que no se sienta, incluso la plancha, y no coge filo, no coge un borde marcado. Y otra cosa es que se marca muchísimo, incluso los dientes de la máquina han hecho algún estrago por ahí a la hora de coserla. Pero bueno, entonces le hice ese pespunte a la hora de asentarla y después la propia vista, una vez está cosida, hay que también rematarla en la cremallera. Aquí tengo dudas. Cuando uno cose la cremallera invisible, por dentro está la costura abierta y entonces se le puede dar la vuelta, rematar y una vez se pone hacia afuera, queda todo cosido sin costuras vistas. Pero claro, una cremallera normal que tiene la costura vista ya de por sí, no estoy segura de cómo hay que rematarla por dentro. Entonces yo lo que hice fue ponerle alfileres y rematar fijándome en la costura de fuera, rematar justo por encima de la costura de fuera para que quedara sobre la misma y que no se vea. Creo que queda bien. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si va así, si no, si hay otro modo, si es mejor hacerlo a mano con una puntada invisible, pero con una puntada invisible quedaría ese abultado de que esta tela no se sienta, no es como un algodón normal y corriente. Y pensando en todo eso de que la tela no se sienta, he estado con dudas de cómo hacer el bajo, de cómo rematarlo, porque si le hago un bajo ancho, ese filo de abajo no lo va a coger
Y si se lo hago con una puntada invisible para que no se vea, porque es una tela bonita, tampoco quieres, da igual las costuras, pero bueno, si se lo hiciera con una puntada invisible quedaría también así abultado, redondito. Entonces lo que voy a hacer, estuve probando con un trocito de tela, le hice la curva, aunque el patrón no tiene tanta curva en el bajo, y creo que voy a hacerlo así, que es rematarlo con un zigzag. Esta tela no es que se deshilache, no tiene problema, pero creo que es un modo de que se asiente y coja este filo, y no creo que quede feo. Podría hacerlo con una puntada normal, pero como tiene un puntito que estira, me da miedo que si lo hago con una puntada normal se rice. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Me encanta, por supuesto, el estampado, es una pasada. La tela es de muy buena calidad, pero sí es verdad que me resultó difícil de trabajar con ella. No de coser tanto, sino de trabajar a la hora de que cogiera caída, a la hora de hacer un vuelto. Es muy densa, es como es textura neopreno casi, y entonces no coge filo. Entonces a la hora de hacer un vuelto o de que las costuras queden planas, no se queda plana, se queda abultada, se queda la costura así en vez de quedar planita. Por eso fue porque en las costuras laterales decidí hacerle por encima una costura de carga, que creo que quedó monísimo el adorno, pero no era el plan en un principio. Y después de hacer esta costura y ver cómo se comportaba a la hora de hacer el vuelto, me preocupaba eso, que no cogiera filo, porque ni siquiera con la plancha había manera de aplanar esa costura y de que el borde quedara marcado. Entonces por eso me decanté por hacerle un zigzag en todo el borde. Creo que quedó bonito también, pero no era mi plan. Mi plan era hacer un buen vuelto ancho, pero bueno, así quedó bien. Eso es lo que hay que tener un poco en la cabeza, intentar sortear las dificultades, supongo, para que al final nos quede el proyecto bien y no tirarlo por la ventana por el camino. Y una cosa que me gusta mucho es cómo quedó la cremallera por la parte de atrás, porque es bastante original no tener una cremallera chiquitita, sino una cremallera que va por todo el recorrido, todo el largo de la falda. Y antes de esta me hice otras dos. Me hice esta muy primaveral. Esta fue en realidad la primera que hice. Es un material también un poco, fue complicada de coser porque esta tiene bastante licra. Es bastante elástica, pero se comportó bastante bien. Utilicé todo el retal que tenía. Esta sí fue un trozo de tela comprado, cortado, pero esta fue un retal. Aprovechen y compren retales cuando los vean, que siempre son útiles. El bajo también lo hice con un zigzag por el hecho de que es elástica y cede, y no quería que al tirar se rizara la tela o que saliera algo mal. Y como hice este, después cuando vi que en esta no había manera de hacer el vuelto normal, cogí la idea. Y esta lo que sí tiene es una cremallera invisible, que se hace normal igual, pero se remata por dentro. Y me gusta bastante, me la he puesto un montón. Y también hice esta. Esta me gusta muchísimo, me tiene enamorada. La tela cogió una caída espectacular, mantiene la formita de campana, pero también cae. Y fue bastante fácil de coser. Lo que fue difícil fue de cazar el estampado,
porque era solo un retal como de 80 centímetros, entonces a la hora de cortar la tela tuve bastantes problemas para cuadrarla y que casara la parte de la cremallera. Claro, la parte frontal da igual porque es una pieza entera, pero la parte de detrás tuvo tela y por eso no se ve aquí similar, porque tuve que darle la vuelta. En vez de, si corté la parte delantera así, las partes de atrás las corté así, al hilo pero al revés. Como es una especie de triángulo, imagínense que la parte frontal es así, pues la parte trasera aproveché hacia el otro lado. Y me tiene enamorada. Cuando yo era pequeña hubo una película de Alicia Silverstone, Clueless, que llevaba un estampado así y el año pasado estuvo de moda. Y yo también de pequeña tuve una chaqueta así de cuadros amarilla. Entonces creo que trae recuerdos y me gusta muchísimo. De alto la dejé un poco más corta, la dejé justo por la rodilla y le hice un vuelto más ancho que en las otras. Pude maniobrar, pude hacer el vuelto bien y plancharla, y por dentro, para que no se deshilachara, le puse una cintita para rematar. Aparte de eso, también tiene una cremallera invisible que quedó totalmente oculta, la verdad. Estoy súper contenta con las tres, me las he puesto una barbaridad y creo que también quedan muy bien como una simple camiseta, incluso para mezclar estampados también quedan muy bien. Creo que es un modelo de falda que favorece a todo el mundo porque al ir a la cintura y salir acampanadito, creo que no hay nadie a quien le quede mal. Y estoy muy contenta con el bloque y con haberlo estrenado, que tenía muchas ganas de ver que funcionaba bien, aunque en el vestido de mi amiga de Halloween lo probé más o menos, pero ahora ya con las vistas y rematadito estoy muy contenta. Empecé por este tipo de patrón sencillo, sin añadirle pinzas ni nada, para empezar desde cero a practicar diferentes cosas. Y la verdad es que la práctica es lo que hace, porque ya esta que fue la tercera cremallera que puse, casi que la puse con los ojos cerrados. Hay que practicar. Y ya en un futuro haré otras con cinturilla, con pinzas, etcétera, para ir practicando poco a poco y no meterme de lleno en algo complicado que no haya hecho nunca. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Díganme en comentarios qué les parece, cuál es su favorita y por supuesto, si conocen a alguien a quien le pueda gustar este tipo de contenido, compartan y suscríbanse si no lo están ya, para que no se pierdan nada la semana que viene. ¡Chao!